Bien, vamos a arrancar esta pequeña charla de 15 minutos presentada por Ethermax AI Labs. AI Labs es una división que presta servicios de consultoría y ejecución de proyectos basados en inteligencia artificial, en particular asistentes virtuales, que va a ser el tema de esta charla, y formamos parte de la empresa Ethermax, que es líder mundial en el desarrollo de juegos mobile con éxitos globales como Preguntados y Apalabrados. Vamos a hablar en esta sesión del ciclo de vida de un asistente virtual, resaltando principalmente las lecciones aprendidas desde que concebimos un nuevo asistente virtual hasta que lo implementamos y lo evolucionamos, o sea, cubriendo todo el ciclo de vida de un asistente virtual. Mi nombre es Fernando Movetta, soy Sales and Consulting Director en Ethermax AI Labs y vamos directo a esta presentación, que es justamente hablar de aprendizajes en la implementación de asistentes virtuales y mapear esos aprendizajes con las distintas etapas de una metodología específica para el diseño, implementación y evolución de un asistente virtual, terminando con algunas conclusiones o reforzando algunas de estas lecciones aprendidas. Bien, algunos aprendizajes. El primero, acerca del objetivo. Un asistente virtual debe tener un objetivo de negocio claro. Hemos visto a lo largo de años implementando este tipo de soluciones que muchos asistentes virtuales se han implementado en grandes empresas sin tener un objetivo claro, sin perseguir una métrica de negocio, simplemente por el hecho de que es innovador o de que hay que hacerlo porque todos lo están haciendo. ¿Sí? Primera lección aprendida, tener un objetivo claro, si no, no tiene sentido implementar un asistente virtual. Segundo, acerca del entrenamiento y un poco desmitificando el estado del arte de la inteligencia artificial. Los asistentes virtuales todavía no aprenden solos, requieren de mucho trabajo, de skills específicos y fundamentalmente de una metodología que permita gestionar el proyecto completo. Y finalmente, acerca del mantenimiento. Los asistentes virtuales son soluciones dinámicas. No termina el trabajo en el momento que lo ponemos en producción, que lo exponemos a interactuar con nuestros usuarios, clientes o empleados, por ejemplo, sino que yo diría que ahí empieza el verdadero trabajo, porque ahí es donde vemos si lo que diseñamos realmente está brindando la experiencia que pensamos para nuestros usuarios. Entonces, hablando de metodología, la idea es guiar el resto de la presentación basándonos en una metodología específica que abarca desde que definimos el caso de uso, o sea, el qué queremos que el asistente virtual haga, el por qué lo vamos a implementar, ¿sí? Y finalmente entrando en un proceso iterativo de desarrollo, de evolución del asistente virtual una vez puesto en producción. ¿Sí? Entonces acá, para resaltar dos grandes conceptos. Esto es un ciclo iterativo, donde vamos a medir la performance y a partir de ahí vamos a mejorar en forma continua nuestro asistente virtual. Y segundo, que les quiero resaltar que en general las metodologías ágiles se adecuan mucho a gestionar este ciclo de mejora continua. Como tercer recomendación, lección aprendida, conviene comenzar pequeño y expandir, o sea, exponer lo más rápidamente posible el asistente virtual al público usuario para ver cómo funciona y a partir de ahí mejorarlo. Entonces, entrando de lleno en la metodología en cuanto al diseño, cómo pensamos un asistente virtual, yo diría que lo primero es entender las necesidades de ambos lados. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué problema quiere resolver? ¿Qué necesita, cómo necesita ser atendido a través de qué canales? Y por otro lado, nuestras propias necesidades. ¿Qué queremos resolver? ¿Qué proceso queremos impactar? ¿Qué métrica queremos mejorar? A partir de justamente encontrar un match entre lo que el cliente necesita y lo que nosotros como empresa necesitamos, vamos a tomar la primera definición, que es definir el propósito del asistente virtual. El qué queremos que haga, por qué lo estamos implementando. Otra manera de entender el propósito es el trabajo, el job description. ¿Sí?
qué trabajo va a ejecutar en su día a día el asistente virtual. Y acá vemos que los primeros asistentes virtuales empezaron simplemente informando o respondiendo preguntas muy básicas, ¿sí? Y con el paso del tiempo le vamos encontrando trabajos cada vez más sofisticados, cada vez más especializados. Por ejemplo, calificar a un cliente potencial, cobrar una deuda, renovar una suscripción o simplemente generar interés o persuadir al cliente acerca de algún comportamiento deseado. El job description del asistente virtual. A partir de ahí, inmediatamente tenemos que pensar, bueno, ¿y cómo vamos a medir la performance del asistente? O sea, ¿cómo vamos a saber si está haciendo bien o mal el trabajo que le asignamos? ¿Sí? Y ahí, justamente, lección aprendida, de entrada pensar no solo la métrica con la que lo vamos a medir, sino también cómo vamos a medir esa métrica. O sea, implementar el asistente de forma que sea medible la métrica que busque impactar. ¿Sí? ¿Realmente está leads? ¿Está capturando compromisos de pago? ¿Está resolviendo adecuadamente las consultas o no? Definido esto, el propósito del asistente, cómo lo vamos a medir, podemos ponernos a pensar en la experiencia que queremos brindar a nuestros usuarios, sean empleados, sean clientes de nuestra empresa o cualquier otro tipo de universo de usuarios. Y lo importante es brindar una experiencia de usuario consistente. Básicamente definiendo, y en forma muy resumida, 3 temas. Primero, la posición, o sea, cómo se presenta el asistente virtual. ¿Sí? ¿En nombre de quién habla? ¿Habla en nombre de sí mismo, en nombre de nuestra empresa? ¿Se presenta como un asesor, como un vendedor? ¿Sí? Todo eso hace a la personalidad que luego le vamos a dar a este asistente. Y hablando de personalidad, justamente tenemos que tomarnos el trabajo de definir cómo va a ser esa personalidad, ¿sí? Y cómo va a hablar el asistente, cuál va a ser el tono de las conversaciones que lleve adelante. La recomendación acá es, esto hay que hacerlo porque si no lo hacemos, el usuario de todas formas va a percibir una personalidad y muy probablemente no sea la que nosotros querríamos transmitir. Entonces, podemos definir personalidades en función del objetivo de negocio que persigamos, formales, amigables, informales, proactivas o reactivas. ¿Sí? Solo me quedo esperando que me hagan una pregunta o proactivamente salgo a lograr un objetivo. Vender, cobrar, por ejemplo. Entrando ya un poco más de lleno en el tema de entrenamiento del asistente virtual, acá no los voy a aburrir con temas técnicos, pero sí simplemente la recomendación de arrancar con un alcance acotado. Muchas veces la tendencia es, y yo quiero que conteste sobre todo, ¿sí? Y terminamos con un asistente virtual que contesta muy mal sobre todo, ¿sí? Entonces, la recomendación en base a la experiencia es, hagámoslo muy profundo, muy bueno, muy eficiente en unos pocos temas. Acotar el alcance inicial y después crecer, ¿sí? Yendo un poquito más a detalle a esta etapa de entrenamiento del asistente virtual, nuevamente habría muchísimo para hablar acá en este tema, pero solamente les quiero resaltar algunos temas importantes. El primero, más allá del entrenamiento cognitivo, o sea, que el asistente entienda realmente lo que el usuario está preguntando, es casi tan importante el diseño de flujos de diálogo robustos, o sea, que el asistente, así como un ser humano, pueda recuperar una conversación que se fue del carril que esperamos. ¿Sí? Y como otra lección aprendida, documentar muy bien estos flujos de diálogo, porque si no, después el mantenimiento en el tiempo del asistente se hace extremadamente difícil. Otro tip es redactar respuestas claras, incluir expertos en redacción, en comunicación, en contenidos y aprovechar todo tipo de contenidos como tutoriales, contenido multimedia y demás. Por supuesto, al implementar el asistente, respetar ese tono y personalidad que definimos antes. Como toda aplicación de sistemas, un asistente virtual tiene que ser gobernado, entonces acá rápidamente la recomendación es tomémoslo como un software, tenemos que manejar entornos, versiones, accesos, tiene que haber un governance del asistente virtual, si no, de nuevo, muy rápidamente le podemos perder el control.
Y acá llegamos a mi punto favorito de esta presentación, que es medir la performance del asistente virtual una vez puesto en producción. Habíamos hablado antes de pensar de antemano qué métricas queremos impactar, ¿sí? Bueno, en el día a día tenemos que estar midiendo como mínimo estos dos grandes tipos de métricas. Una, la efectividad del asistente, ¿sí? O sea, qué también está cumpliendo con su propósito. Algunos ejemplos: contención, cuánto responde efectivamente, cumplimiento de objetivos, impacto en el NPS, ¿sí? Y el otro gran grupo de métricas es acerca de la cobertura, o sea, cuántas de todas las preguntas que los clientes nos hacen está pudiendo contestar efectivamente. Midiendo estos dos tipos de métricas en el día a día de un asistente virtual, podemos rápidamente encontrar por dónde deberíamos mejorarlo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un problema de baja calidad, o sea que el asistente realmente está haciendo poco, y bueno, deberemos mejorar el entrenamiento o mejorar el flujo de diálogo definido. Si identificamos un problema de cobertura, o sea, el asistente está contestando muy bien, pero pocas cosas, bueno, claramente la recomendación es expandamos el alcance inicial del asistente, ¿sí? Entrenémoslo en nuevos dominios o nuevas intenciones dentro de los dominios existentes. Para esto, la recomendación es usar herramientas específicas que nos ayuden a encontrar el qué deberíamos mejorar, ¿sí? Y nos permitan priorizar ese camino de mejora. Algunas herramientas que les quiero resaltar son el análisis de flujo, o sea, herramientas gráficas que nos permitan entender cómo los usuarios navegan por nuestro asistente y de esa forma encontrar cuellos de botella o puntos de fricción en el proceso, ¿sí? Bueno, clusterizador para justamente encontrar nuevas intenciones ocultas en las preguntas de los clientes. Matriz de confusión es una herramienta que me gusta muchísimo, nos permite identificar dónde tendríamos que reentrenar al asistente virtual, en qué intenciones o qué preguntas se está confundiendo con qué otras, ¿sí? Y finalmente, obtener distintos tipos de ranking de intenciones para enfocar nuestro trabajo de mejora o lo que se suele llamar la curaduría del asistente, empezando, priorizando con aquellas intenciones de menor performance, aquellas que tienen la peor precisión o confianza, o el peor recall, o aquellas más confundidas con otras intenciones. Entonces, de nuevo, como lección aprendida, usar herramientas específicas que nos permitan encontrar el qué deberíamos mejorar y además priorizar, arrancando por aquellos problemas que más impacto van a tener. Entonces, justamente, priorizar la evolución, o sea, estar permanentemente midiendo, generando recomendaciones de mejora y después priorizando para realmente construir, enfocarnos en aquellas mejoras que van a tener mayor impacto en los KPIs buscados. Bien, finalmente, como conclusión, creo que estamos llegando al tiempo asignado. Lo que quiero dejarles de esta charla es que los asistentes virtuales, primero, son una solución dinámica. Es tan importante el proceso de diseño e implementación inicial como el proceso que sigue a continuación, que es la curaduría o mejora continua. Ese ciclo de medir permanentemente la performance del asistente virtual contra los KPIs que definimos al principio del proceso, estar utilizando distintos tipos de herramientas específicas para encontrar esas oportunidades de mejora y finalmente priorizar aquellas oportunidades de mejora que más impacto van a tener en el cumplimiento del objetivo del asistente. Segunda lección aprendida, un poco resaltando este tema, que todo asistente virtual debería estar alineado a indicadores clave. Si no, prácticamente no tienen sentido de negocio, no deberíamos estar haciéndolos. Tercera lección aprendida, que ese objetivo de negocio debe ser medible y todos los involucrados en el desarrollo del asistente virtual y en su evolución deben tener claras qué métricas queremos impactar con el asistente virtual y cómo vamos a medir el cumplimiento de esas métricas. Y finalmente, que este ciclo de vida de un asistente virtual requiere de la participación de
equipos de gente con skills muy diversos, desde lingüistas hasta desarrolladores, pasando por arquitectos y testers. Y finalmente, como idea de conclusión, todavía no es mágica la inteligencia artificial. Implementar un asistente virtual requiere mucho trabajo, requiere este equipo diverso y además requiere metodologías y herramientas específicas. Bien, eso fue todo por mi parte. Les agradezco mucho la presencia y abrimos en los pocos minutitos que quedan una sesión de preguntas y respuestas.